Ahí estamos empezando a grabar. Se llama entonces selección natural. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, antes de eso quiero decirles lo que vamos a hacer, un poco lo que le comentaba. Vamos a hacer la revisión de la evaluación 2 que tuvimos en Classroom. O sea, que tuvieron por Classroom, que era crear este PowerPoint. El objetivo de la unidad 2, vamos a revisar cuáles son los objetivos generales de esta unidad y vamos a poner énfasis en esto, en el aprendizaje autónomo, entendido un poco como el aprendizaje que ustedes tienen que llevar por sí mismos. Es necesario recalcar, chicos y chicas, que este periodo se hace especialmente difícil, primero por el contacto que estamos teniendo, segundo porque implica un esfuerzo adicional de ustedes. De cada uno de ustedes implica un esfuerzo adicional porque ya no tienen los mismos tiempos, tienen que decidir ustedes mismos, sentarse y responder y hacer la encuesta, sentarse y conectarse a la clase, ¿verdad? Entonces, claro, va a ser súper importante esto porque solo con el aprendizaje autónomo, solo con sus propias motivaciones de querer aprender, esto se va a poder llevar a cabo. Entonces, claro, y luego vamos a pasar a la parte de esta unidad que tiene relación con la guía número 7, que se llama Mutantes, Mutación, Bacterias y Seres Humanos. Algunos de ustedes ya empezaron a responder la guía, así que, bueno, eso. Vamos a empezar con la revisión de la evaluación 2. Y aquí ya noté algunas cosas que quiero dejar en como que a grandes rasgos. Primero, que no leyeron su guía. Muchos estudiantes me preguntaban cuál es el fósil 1, cuál es el fósil 2, y eso estaba en la guía. No estaba en el PowerPoint, pero estaba en la guía. Entonces, y les comenté incluso que este PowerPoint yo se lo había creado a ustedes para facilitar el trabajo, no para que su trabajo fuera exclusivamente en el PowerPoint, sino para que tuvieran un buen apoyo donde poder comenzar esto. No están mirando los videos, entonces no sé cuántos se conectaron ese día, parece que como 20 estudiantes, y los videos tienen muy poquitas visualizaciones, en verdad es solo un material que a ustedes les sirve para ver las clases y para apoyarse en este aprendizaje autónomo, ¿verdad? Cuando ustedes se sientan y empiezan a estudiar biología o lo que sea, ustedes se tienen que sentar y sería importante que recurrieran a estos recursos que ustedes tienen, ya sean las guías, los videos que se están subiendo a YouTube, etcétera. Y esto es lo que me parece más importante, es que no reconocen lo que se les está preguntando, como que tienen una mala comprensión de las preguntas, les cuesta entender. Por ejemplo, en la encuesta que yo le realicé, le colocaba en el problema de Daniel y Marcelo, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan del problema de Daniel y Marcelo? Sí, Benjamín dice que sí. Y yo les preguntaba en esa pregunta, ¿dónde es más probable que ocurran estos cambios? ¿En Daniela o Marcelo? Y había estudiantes que me colocaban las mutaciones, esto produce por mutaciones, y etcétera, y algunos están tomando antibióticos, es decir, nunca respondieron la pregunta real, ¿dónde es más probable que ocurran estos cambios en las bacterias? ¿En Daniela o en Marcelo? Y yo espero entonces una respuesta que sea, los cambios ocurren en Daniela, ocurren en Marcelo, ocurren en ambos. Porque es la primera parte de la pregunta, es lo que yo evalúo cuando estoy revisando, que ustedes puedan responder a esto. Entonces, voy a entrar un poco más de fondo cuando revisemos este trabajo. Entonces, yo aquí tengo un trabajo de un estudiante, lo abrí en esta pestaña para que no se viera su nombre, pero a pesar de que tuvo algunos errores, me pareció súper contundente lo que estaba colocando, súper certero, y sí supo responder a lo que se le estaba pidiendo. Entonces, bueno, vamos a esperar que se cargue mi computador porque ahí está andando de a poco. Entonces, bueno, lo primero que ustedes tenían que hacer era precisamente esto, reconstruir el registro fósil, y esto fue lo que nosotros hicimos durante la clase, reconstruir el registro fósil. Entonces, claro, yo me di cuenta después cuando estaba revisando que aquí había un error, pero ese error lo cometimos nosotros en clase, lo cometí yo en clase, así que nunca lo consideré, pero me fijaba que en términos generales estuviera bien hecho, y este me parece que cumple con muchos de esos requisitos. Lo siguiente que ustedes tenían que hacer era leer su guía y empezar a responder estas preguntas. Entonces, yo les colocaba aquí, describe brevemente los cambios morfológicos que han sufrido estos fósiles, aumento o pérdida de la cantidad de segmentos, cambio en la forma de la cola, cabeza, etc. Y de nuevo, no entiende lo que se le está preguntando. Algunos me ponían, no sé,
o eran muy pocos. Profe, yo conozco ese trabajo. Sí, lo imagino. Entonces, claro, este trabajo dice, en el periodo del Paleoceno y el Eoceno inferior no se producen cambios. Esta es una buena descripción porque sabe rescatar aquellos elementos identificando el cambio y el no cambio. Después dice, pero desde el Eoceno superior se divide en dos partes, ya que se producen distintos cambios en sus cabezas, después en el Oligoceno a uno se le produce un cambio en su segmento y así fue describiendo cada uno de los cambios. Y es precisamente eso. Entonces algunos estudiantes que no tienen el puntaje completo es por eso, porque no describieron bien o porque no supieron entender la pregunta. Y la pregunta era clara, era describe y brevemente, ni siquiera tenían que llenar la diapo completa. ¿Alguna pregunta de esto? Ya, van bien entonces. Luego, bueno, en la siguiente pregunta, la 2 dice, durante mucho tiempo se planteó una hipótesis de que los cambios en las especies eran graduales y lentos en el tiempo. Y la pregunta es, ¿apruebas o rechazas esta hipótesis? Entonces esta es la primera parte de la pregunta y algunos me ponían, yo creo que los cambios ocurren, que no hay cambio o cosas que no eran tan coherentes. Entonces, ¿apruebas o rechazas esta hipótesis? ¿Cuál? De que los cambios son graduales y lentos en el tiempo. Entonces la respuesta es, apruebo, ya que el cambio que tenía cada estructura mínimo se demoraban 10 millones de años, por ejemplo en estos fósiles. Y si se fijan, la segunda parte de esta pregunta es, usa al menos 2 fósiles para fundamentar tu respuesta. Y algunos estudiantes me colocaban así como, esto se puede ver en el periodo del Paleoceno. Y en el Paleoceno habían, no sé, 5 fósiles. Entonces, ¿cuáles eran los fósiles que ustedes estaban utilizando? No quedaba claro. Por eso, chicos, es necesario que ustedes sepan, identifiquen qué se les está preguntando. ¿Aceptan o rechazan esta hipótesis? Apruebo esta hipótesis. ¿Cuáles son los 2 fósiles que tengo para fundamentar esta respuesta? Este fósil y este fósil son los que ustedes deberían, o no estos, cualquiera puede ser, pero eso, usar los fósiles. Y así con cada una de las preguntas. Y esta en general estuvo bien, algunos ocuparon la anatomía comparada, así que bien. Y aquí algunos tuvieron algunos errores, por ejemplo, este trabajo tuvo un error en eso porque no identificaron bien cuál es el ancestro común del fósil 1 y el 2, y el 1 y el 2 estaban en la guía. Así que aquí hubieron algunos errores conceptuales, pero aún así está bien respondida la pregunta. Entonces, pueden responder una pregunta de la manera que se le está preguntando, y podrían eventualmente equivocarse o podrían derechamente responder otra cosa que no se les está preguntando y también equivocarse. Entonces, claro, es importante que ustedes se den cuenta, chicos y chicas, que tienen que saber qué se les está preguntando. Analizar un rato. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, no, ya, gracias, Lisette. Y después de la autoevaluación, que se era más fácil, y por lo general todos cumplieron súper bien con esto. Entonces, ya cerrando esto para que no se me pegue el computador, voy a continuar con esta clase. Entonces, por eso creo que esto es importante que empecemos a hacer desde ahora. Empezar a trabajar qué se les está preguntando, que entiendan qué se les está preguntando. Y partimos con los objetivos de la unidad 2. La unidad 2 se plantea en 3 objetivos principales. Uno, que aprendan a hacer explicaciones científicas, es decir, también un poco reconocer que se les está preguntando cuando yo les coloque, expliquen tal cosa, expliquen esto, que ustedes aprendan a hacer cada una de estas explicaciones y vamos a ir trabajando en diferentes puntos para que ustedes vayan generando las mejores explicaciones y no cualquier explicación, sino que científica. Vamos a analizar a través de las teorías evolutivas cómo se ha explicado la evolución. Vamos a poner, como les comentaba también, énfasis en la autonomía y en la autorregulación que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Y vamos, para esto, para la autonomía y la autorregulación, vamos a evaluar, estoy pensándolo, si esta unidad se va a evaluar 100% como una autoevaluación. Entonces, al final de esta clase, o sea, al final de esta unidad, yo voy a tomar la decisión si se va a considerar solo una autoevaluación o también se va a considerar un trabajo en donde ustedes tienen que hacer algo, no sé. Pero me parece que una autoevaluación hasta el momento puede ser una buena idea. Y partimos. Entonces, antes de iniciar esta unidad, quiero compartir un poco esta reflexión.
que tiene relación con la teoría es solo una la teoría de la evolución es solo una teoría. Y claro, nosotros a través de la vida hemos escuchado y cuando hemos tenido diálogos sobre evolución, me imagino que ustedes también con algún amigo o amiga han hablado sobre evolución y se han planteado como estas preguntas, al menos alguna vez en su vida. Y es muy común, o con su familia, es muy común decir, bueno, pero si la teoría de la evolución es solo una teoría. Y desde la comunidad científica se entienden dos cosas distintas. Primero, se entiende la evolución como un hecho, y segundo, se entiende la evolución como una teoría. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia entre la evolución como un hecho y evolución como una teoría? ¿Cuál será la diferencia entre estas dos ideas? Chicos y chicas, ¿cuál creen? ¿A qué me refiero yo con evolución como un hecho? ¿Qué quiero decir yo cuando digo evolución como una teoría? Díganlo, hermano, no se preocupen. Profe, ¿Sí? yo creo que la evolución como un hecho es lo que pasó y la evolución como teoría es lo que pudo haber pasado. ¿Lo que pudo haber pasado como en el futuro? ¿O no? Ah, no, porque eso sería lo que pasaría. Bien, Sebastián, ¿alguien tiene alguna otra idea? Profe, yo creo que evolución como un hecho es como algo que tiene pruebas y una teoría, bueno, no tiene tantas pruebas, es más como el pensamiento que pudo haber pasado. El pensamiento que pudo haber pasado, ya, bien, bien, Cabri. ¿Alguien más? Ya, chicos, entonces, claro, gracias a Sebastián y a Cabri, hay una distinción porque cuando hablamos de un hecho, hablamos de algo que ha pasado en la naturaleza del cual no tenemos, no podemos ponerlo en duda. Por ejemplo, durante el día de ayer llovió y efectivamente ayer llovió y eso fue un hecho. Nadie podría ponerlo en duda. Bueno, en mi casa llovió, al menos no sé si en la suya, pero nadie podría ponerlo en duda porque fue así. Es así. Y fíjense que durante la primera unidad que nosotros estuvimos trabajando, que tenía que ver un poco con esta evidencia de la evolución, era prácticamente eso, la evidencia fósil, la anatomía comparada y otras, por ejemplo, la embriología comparada, la comparación de ADN, etcétera, indican que la evolución ha pasado, la evolución es un hecho, es innegable. Y frente a eso tenemos toda esta evidencia que indica que la evolución ha pasado, si bien nadie podría y nunca va a mirar cómo la evolución ha ocurrido, si nosotros estamos seguros, y los científicos están seguros, y yo también estoy seguro de que la evolución ha ocurrido desde que inicia la vida en la Tierra, chiquillos, desde cuando la primera célula aparece en la Tierra, comienza la evolución. Y comienza la evolución y comienzan a aparecer diferentes especies, primero formas simples, después formas que eran más complejas, aparecen dinosaurios, luego aparecen los mamíferos, anteriormente habían aparecido los peces, plantas terrestres, algas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan ahora. Evolución como un hecho es algo que es innegable. Por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, que la teoría de la evolución es solo una teoría, un poco como que está poniendo en duda que la evolución ocurre. Y lo que se pone hoy en día en duda no es que la evolución ocurra o no ocurra, sino cómo ocurre la evolución. Y aquí es donde entran las teorías evolutivas, aquí es donde entra la evolución. La teoría de la evolución por selección natural intenta explicar la evolución intenta explicar el mecanismo. Dice, bueno, existen estos cambios, y no solo existen estos cambios, sino que también yo quiero explicar cómo es posible que estos cambios hayan sucedido. Entonces se plantea este mecanismo que es la selección natural. Y un poco al contrario de lo que decía Kaori, la felicito porque es de repente es fácil, de repente es difícil como empezar a expresar lo que uno piensa y lo que uno siente con respecto a una teoría. Y claro, es importante que ustedes vayan haciendo este ejercicio. La ciencia se aprende cuando estamos hablando, la ciencia se aprende a través del lenguaje. Por eso yo le hago tantas preguntas durante la clase. Y Kaori dice entonces que la evolución como una teoría, dice que tal vez no tiene tantas pruebas.
Fíjense que si la teoría de la evolución no hubiese tenido tantas pruebas, rápidamente hubiese caído la teoría de la evolución por selección natural y se hubiese explicado de otra manera. Sin embargo, la teoría de la evolución que se acepta hoy en día es una teoría que está sumamente aceptada por los científicos, por lo tanto tiene muchas pruebas de que eso ocurre. Que lo hace ser una teoría que en verdad se empiezan a articular diferentes conceptos, se empieza a explicar cierta forma, ¿verdad? No es un hecho, sino que es una teoría de cómo está ocurriendo este hecho. Pero aun cuando sea una teoría, está fuertemente evidenciada, chiquillos. Tiene un amplio consenso en los científicos. Por eso no es solo una teoría, porque es una teoría súper potente. Desde 1859 que se postula la teoría de la evolución hasta el día de hoy, 2020, la teoría de evolución por selección natural es una teoría aceptada científicamente. ¿Tienen dudas? Lo que dije hablé muy rápido. Entonces, eso. Gracias, chiquillos, por participar, chiquillas, Cabo y Sebastián. Entonces, fíjense que los objetivos de esta clase comienzan ahora, que nosotros vamos a reconocer cuáles son las variedades en una población, un poco ya entrando a esta teoría de la evolución, y vamos a analizar la causa de la variabilidad, que ustedes ya imagino que si vieron la guía ya tienen un poquito más o menos claro de qué se va a tratar. Entonces, si se fijan, si nosotros observamos una población, quizás esta foto fue hace 10 años atrás, no lo sabemos. ¿Qué pueden ver ustedes en esta foto? ¿Cómo podrían describirla? ¿Que están como celebrando algo? ¿Ya están celebrando algo? ¿Quién está celebrando algo, Lisette? Las personas. Las personas, ¿cómo son estas personas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? No, son diferentes. ¿Son diferentes? ¿Son muy diferentes? ¿O algo las hace ser iguales entre ellas? Tipo, lo que lo hace ser igual son como los brazos, las piernas, el pelo. Ya, pero la diferencia es con el género. Ya, el género es una diferencia, y no solo el género, sino que podríamos, como bien dice Lisette, todos somos de la misma especie, son seres humanos los que nosotros estamos viendo acá, y tienen características que son para todos, ¿verdad? Tienen dos extremidades superiores, dos extremidades posteriores, etcétera, etcétera. Tienen pelo, ojo delantero, nariz, con una capacidad X para oler, lengua, listo. Pero también nosotros podemos evidenciar que todas las personas que están aquí, aun cuando tienen las mismas características, son distintas, ¿verdad? Hay algunas personas más altas, más bajas, unas personas morenas, otras blancas. Bueno, no sé si ella es blanca, por ejemplo. La señora también súper blanca. Y si se fijan, estos probablemente son bolivianos, por lo tanto tienen otras diferencias, tienen otras características que nosotros no compartimos, ¿verdad? Tal vez son un poco más pequeños que nosotros, tal vez son más morenos por su herencia indígena. Bueno, nosotros igual tenemos harta herencia indígena, por eso también somos morenos, tenemos también estas características, porque la heredamos de nuestros ancestros que eran mapuche. Entonces, claro, si vemos una población, nos damos cuenta de que aun cuando mantienen estas características, son todos diferentes. No existe un organismo que sea igual a otro. Y esta foto lo representa muy bien, ¿verdad? Y podríamos también plantearlo en dos extremos, ¿verdad? Tenemos extremos, por ejemplo, si quisiéramos evaluar el color de piel, personas muy morenas y personas muy blancas. Y esto es parte de esta variedad de organismos. Si bien ambos tienen piel, cumple la misma función este órgano, se diferencian en estas pequeñas características. No solo eso, sino que si nos damos cuenta y nosotros quisiéramos graficar las alturas de las personas, por ejemplo, el número de personas y la altura, nos daríamos cuenta que no todos medimos lo mismo, sino que hay algunos, la mayoría miden, no sé, 1,70 m, hay muy poquitos que miden 1,52 m y hay muy poquitos que miden 1,90 m o 2 metros y tanto. Entonces, esta variedad es el sustrato para la evolución. Si no hay variedad, no hay evolución. Si todos fuéramos iguales, no podría haber evolución, porque lo único que nos queda es seguir siendo iguales por siempre. Esta variedad de características es lo que nos hace
evolucionar. Incluso nuestra variedad cognitiva, algunos que sean, no quiero decir inteligentes, pero algunos que son más capaces de procesar cierta información, otros son capaces de procesar mejor información musical, otros analítica, matemática, etcétera, etcétera. Entonces, esta variedad de características es el sustrato de la evolución. Por eso yo partí en esta clase con esto. Seguimos. Si se fijan, no solo ocurre en seres humanos, sino que también ocurre, por ejemplo, en otros mamíferos, perros, zorros, también ocurre en plantas. Y estas son semillas de quinoa. ¿Alguien ha comido quinoa alguna vez? ¿Alguien ha Yo comido? sí. Ya, la Lisette. Yo también. Ya, muy bien, chiquillos, chiquillas. Si se fijan, tenemos quinoa y la foto que yo les muestro acá, no toda es similar, no todas son ¿cómo se llama? Todas son distintas, eso quiero decir, todas estas semillas son distintas y son semillas de plantas, por lo tanto si yo planto una quinoa, probablemente va a crecer una planta de quinoa y probablemente con características distintas a si planto la semilla de al lado. Incluso si juntáramos solo las semillas blancas y ustedes como que entrecerraran sus ojos, se darían cuenta que todas, aun cuando son más claras que las que estaban en la foto anterior, todas tienen tonalidades distintas. Y este es el sustrato de la evolución. Quiero que tengan bien claro, esta variedad de formas es el sustrato de la evolución. Entonces, cuando hablamos de variedad, el concepto científico a nivel de la biología es la variabilidad. Yo les coloco aquí, hay dos conceptos, hay dos procesos que producen esta variabilidad. Uno es la mutación y otro es la recombinación genética. Me imagino que saben a grandes rasgos cada uno, pero la recombinación es básicamente como sus papás, su mamá, o no sé, un organismo masculino, un organismo femenino, reproducción sexual, se produce el hijo o hija, masculino, femenino, qué sé yo, con características distintas a las de su papá, no va a sacar algunas similares, pero en esencia va a ser distinto. Y la mutación, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta clase? ¿Qué es la mutación? ¿Saben? ¿Qué es la mutación? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, Sí. la mutación sería como cambios corporales, algo así. Como cambios corporales, ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna ¿No pregunta? es lo mismo que la evolución? La mutación no es lo mismo que la evolución. Como que va cambiando, pero como más... De hecho, eso es una buena... olvídelo. Valentina, esa es una excelente pregunta, porque ¿cómo podríamos distinguir entre, por ejemplo, yo puedo tener mutaciones en mi cuerpo, y cómo podría distinguir que yo evolucioné de mis padres a el concepto de evolución? ¿De qué se diferencia el concepto de cambio propiamente tal al concepto de evolución? Es una excelente pregunta. Vale, así que, bueno, no lo vamos a responder ahora porque necesito que nos enfoquemos en evolución, pero guárdela para después cuando estemos viendo selección natural. Necesito que Valentina me pregunte, profe, ¿en qué se diferencia la mutación y el cambio a la evolución en general? Y hay diferencias. ¿Alguien tiene alguna otra idea con respecto a la mutación? Que cambian a partir de un suceso en especial. Cambian a partir de un suceso en especial, ya, bien chiquillos. Entonces, una estudiante me dijo recién que ocurría a partir de un suceso. Valentina dice que son como, o no sé si fue ella, otro me dijo que fue un proceso que ocurre en cambio a nivel corporal. Y Benjamín me acaba de decir que... ¿qué me dijo Benjamín? Lo olvidé, pero era importante. ¿Cuál fue su...? Cambian a partir de un suceso en especial. Cambian a partir de un suceso en especial, ya. Entonces, esas tres ideas que... Cambios celulares a partir de un proceso, ¿cierto? Ya, cambios celulares, Kaori dice que es cambios celulares a partir de un proceso. Y Kaori ya empieza a colocar otros conceptos sobre la mesa. Cambio, célula. Y eso ya también tenemos que guardarlo porque ahora vamos a ver esta actividad 1. Ir a leer el comienzo del Increíble Hulk. ¿Lo leyeron?
Ya, Benjamín lo leyó. Lisette Sí. tiene cara de culpable. ¿Lo leyó? Ah, sí, Lisette, está bien. Ya, ¿quién? Vamos a partir entonces con las preguntas. ¿Qué personajes son presentados en las series, cómics, películas como mutantes? ¿Qué personajes son presentados? El X-Men, profe. Perdón, Tomás, no te escuché bien. Los X-Men son mutantes, ¿no? Ya, X-Men son mutantes, ya. Un personaje. ¿Qué otro personaje mutante conocen? El hombre araña. El lagarto del hombre araña. El hombre araña, el lagarto del hombre araña. ¿Qué otros mutantes conocen? Hay caleta, muchos. El que tira láser por los ojos. Ya, ese es como un... Superman. Ya. Ya, Superman, sí, bien. Bien, chiquillos. Entonces, claro, podríamos seguir dando ejemplos toda la tarde de mutantes. Bueno, iba a comentar algo, pero se me fue. Entonces, claro, esos son los personajes que son considerados como mutantes, ¿verdad? ¿Qué características tienen estos personajes, chiquillos? Todos los que vieron. Hombre Araña, Superman, y bueno, otros. Tienen un rango en especial. ¿Cuál es, Benjamín, cuál es ese rasgo en especial? No sé, por ejemplo, el Hulk tiene super fuerza, el hombre araña puede tirar telaraña, así. Es como más rasgos Distintos sobrenaturales. Son rasgos sobrenaturales, como dice la Vale, ¿cierto? Y son rasgos, son como un poder, son sobrenaturales y son poderosos. ¿Y este le trae un beneficio o los perjudica? Las dos. Ambos. Sí, depende mucho. Ah, claro. Ambos, profe, porque mire, profe, ¿puedo hablar? Sí. Ambos, ¿por qué? Porque le favorece ¿Ya? en el sentido de que van a ser fuertes y todo, pero también se contradicen lo mismo porque otras personas lo van a querer capturar y experimentar con ellos, para hacer distintas cosas y poder cómo funciona. Entonces, Ya. Y claro, aquí nosotros podríamos tener una discusión, como dice Tomás, una discusión seria si estos rasgos son beneficiosos o este poder significa un gran compromiso con la humanidad, qué sé yo. Entonces, ¿sí, Benja? Quedan como 7 minutos. Sí, no importa, aprovechémoslos todos. Entonces, claro, ¿qué características tienen estos personajes? Superpoder, super habilidades, y yo, a pesar de lo que dice Tomás, que podrían verse perjudicados, en sí, ellos tienen super habilidades, y esas super habilidades presentan un beneficio para ellos si no viviéramos en una sociedad tan... No voy a guardar mis palabras, pero en esta sociedad. Entonces, ¿qué hizo que se volvieran mutantes todos estos personajes? desastre Generalmente químico. como que sí, son por cosas científicas o Como una radiación. Por un agente ajeno. Tuvieron un Un agente suceso ajeno que hace que en Por muten en desastre su cuerpo, químico. cambie genéticamente. Ya, hablen de uno, por favor. ya, chicos, Oh, profe, ¿usted se acuerda de la película donde que viajaban en un autobús? Iban a una escuela que estaba en el aire, no me acuerdo cómo se llama esa película. Yo sí me acuerdo. Muy buena, muy buena. No me acuerdo. No la he La visto, daban en creo. el Disney XD. Escuela No. de superhéroes. Ah, Sí, esa. sí. Ah, ya sí, la vi, la Volaba vi. y tenía super fuerza. ¿Y qué hizo que se volvieran mutantes, como ustedes dijeron? Un ¿Qué es? cambio genético. Ya, un cambio genético, ya bien, Anaís. ¿Pero qué hacen ellos que se vuelvan mutantes? Lo dijeron muy bien todos juntos. Son sucesos externos, radiación probablemente, los picó una araña. Son todos sucesos externos a la persona, solo desastres prácticamente, ¿verdad? El hombre araña cuando lo picó esta araña casi se muere en la noche, sufriendo, no sé, los delirios que tenía. Hulk se arriesgó increíblemente para ir a salvar a una persona. ¿Habían leído el cómic de Hulk? Yo vi la peli, Sí, ¿no? yo El me cómic. acuerdo que tenía un compañero hace mucho tiempo que tenía el cómic ese y lo leí. Ah, bueno, ya entonces ya tenían conocimiento. Entonces, si se fijan, hagamos una retrospección de lo que hemos estado discutiendo en este momento. ¿Qué personajes son presentados? Bueno, Hulk, el Hombre Araña, X-Men y otros. Esta escuela de superhéroes que ustedes dicen que yo no he visto. ¿Qué características tienen estos personajes? Son características que por lo general le causan un beneficio. ¿Y qué hizo que se volvieran mutantes? Efectos externos. Entonces esto es lo que yo planteo aquí. ¿Qué hace que ocurra la mutación o el concepto de mutación que ustedes tienen, que ustedes leyeron en el cómic,
y por lo general en las películas, es que hay un agente externo que produce un cambio, y este cambio está en el individuo, es decir, el individuo completo muta, no muta solo una parte de él, sino que el individuo completo puede mutar, y este cambio es beneficioso. Ahora, lo que ustedes me decían con respecto a la mutación, que las primeras ideas que yo rescaté, las que dijo Benjamín y Valentina, si no me equivoco, que era un cambio en el cuerpo, ¿se parecen un poco a este concepto de mutación? Sí. Son bastante similares, ¿verdad? Entonces yo quiero que hagamos como también una como retrospectiva con respecto a esto, y es que en verdad los conceptos que son científicos como el de mutación también tienen una idea que es súper cotidiana y tiene que ver con esto, que la mutación solo pasa por una... ¿Es la goma que yo tengo acá o no? Lo que estoy en el puntero. Sí. Entonces solo pasa por un agente externo, produce un cambio, y este cambio es en el individuo completo. Todo el individuo cambia y se vuelve un poco como a merced de esta mutación. Y es un cambio siempre beneficioso, nunca es un cambio que lo va a matar, por ejemplo, sino Hulk terminaría ahí su historia y no pasaría nada. El Hombre Araña, si muere, termina ahí también. Lo mismo con los X-Men, etc. Y un poco para que empiecen a darse cuenta de dónde vienen estos conocimientos que yo tengo, tampoco está mal. Súper bien, yo también tengo hartos conocimientos, hartas creencias que vienen desde la cultura popular, es imposible no tenerlas. Entonces aquí viene lo importante, y viene la actividad 1, la parte 2, que dice: observa y analiza el siguiente esquema sobre el proceso de mutación, que es lo que ustedes tenían en la guía y que vamos a leer ahora, y planteo estas preguntas. ¿Este esquema es contrario a la imagen que dan en el cómic? ¿Por qué? Realiza el siguiente cuadro comparativo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Alcanzaron a leer la guía o la están mirando ahora de recién? Yo ahora recién. Ya, la Lisette la está mirando de recién. ¿Alguien más que no haya visto su guía? Yo también la estoy leyendo recién. Ya, Karen, ya está bien. Sí, no se preocupen. Es para saber si alguien ya tiene... Bien, profe. Tomás, ¿tú la lees o recién? Recién. Ah, ya. ¿Y qué más habló? ¿Quién fue el otro estudiante que me dijo recién? Yo pensé que había sido Creo que fue Tomás. Pablo. Ah. Ya, entonces, fíjense que les voy a dar 2 minutos para que lo lean, para que lo vean ustedes ahora, lo piensen en sus cabezas. ¿Alcanzan a leer ahí o no? ¿Se ve? Profe, igual se le puede hacer zoom del... O sea, sí, se puede hacer zoom del zoom. Zoom del zoom. Es que, ¿sabes qué, Vale? Sí, Plantear la imagen. yo con los dedos lo puedo agrandar la imagen. Ah, pero es que yo no tengo eso, yo soy desde el computador, entonces si hago zoom se le hace zoom al PDF. ¿Pero ahí lo pueden ver o no? Sí, se ve, profe. Ya, mire, Pero hay que mirarlo de bien de cerca. Ya, veanlo bien. Ustedes tienen que recordar que una célula sexual son las células que están en sus gónadas, testículos en hombres, ovarios en mujeres, y que por lo tanto, si se produce una mutación en estas células de estas gónadas que van a dar origen a los espermatozoides después, o a los ovocitos que se van a juntar en la fecundación, pueden ser eventualmente y pueden estar en los hijos, es decir, una mutación o un cambio que se va a heredar, y que por lo tanto no solo va a tener efectos positivos como lo muestra la imagen del cómic, sino que puede tener efectos negativos, puede tener efectos positivos, porque la mutación sí puede tener efectos positivos, y también tiene algunos efectos neutros, es decir, que no benefician ni perjudican a la persona que los tiene. Y puede tener efectos, y fenotipo tiene que ver como con las características externas. Cuando yo evalúo el fenotipo de alguien, estoy mirando cómo es externamente. Cuando yo veo el fenotipo de una semilla, estoy mirando cómo es externamente. Entonces puede tener diferentes efectos fenotípicos en un hijo, en una hija, pero no tendrá efecto en el padre o la madre. ¿Por qué no va a tener efecto en el padre o la madre? Precisamente porque ocurrió en una célula sexual, y la única función de esas células sexuales es la reproducción. Por lo tanto, no me va a afectar a mí. Entonces nosotros tenemos en primera instancia que una mutación, ya sea por causas externas, químicos, el sol incluso, o causa interna, si ocurre en una célula sexual,
no me va a afectar a mí propiamente tal, a no ser que me salga un tumor, por ejemplo, pero si es en una célula sexual, se pueden heredar en nuestros hijos o hijas y puede tener diferentes efectos, tanto positivos como negativos o neutros. ¿En dónde? En el fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? En aquellas características que nosotros podemos observar. La otra parte de la mutación es que puede ocurrir en cualquier célula somática, y la célula somática tiene relación con las células de nuestro cuerpo, una célula de nuestra piel, de nuestra lengua, de nuestro pelo. ¿El pelo tiene células? Sí. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene células, pero el pelo no son células, porque si fueran células, nosotros nos dolería cortarnos el pelo. Las células sienten, las células envían información, las células intercambian información, se dan cuenta cuando se han roto. Lo que no pasa con nuestro pelo, por ejemplo. El pelo no tiene células, las uñas no son células, son solo proteínas que liberan nuestras células, pero no son células. Por lo tanto, una célula somática es una célula de nuestro cuerpo que está en cualquier parte de nuestro cuerpo, un órgano interno, estómago, pulmón, las que se le ocurran. Si muta mi piel, por ejemplo, yo me expongo al sol todo el día y una de esas células se dañó y mutó por ese agente externo, ¿se va a heredar en los hijos? Depende. ¿De qué depende, Benjamín? Déjame pensar. Ya. Así que depende si es que le hace daño, por ejemplo, después si es que eso le queda para siempre, puede ser que le... ¿cómo se llama esta palabra? Que ¿Se después herede? al feto se herede y nazca con lo mismo. Ya, ahora imagínate, Benjamín, me expuse al sol, me mutó una célula de acá del cuello, y esa célula se volvió cancerígena. Sin embargo, yo aún no lo sé porque todavía no está creciendo. Después de varios años, ese tumor aumenta, y yo me doy cuenta y se dan cuenta que esa mutación fue grave y que tengo un tumor que está comprometiendo mi vida. Y yo tengo hijos. ¿Se les va a pasar a los hijos esa mutación? No. Y no se les pasa a los hijos, Benja, porque no están en las células sexuales. Las únicas células sexuales que transmiten el material genético, las únicas células que transmiten el material genético son las células sexuales, aquellas células que dan origen a espermatozoides y aquellas células que dan origen a ovocitos, o óvulos como se le llamaba antes. Es lo mismo, un efecto, una mutación en una célula somática puede tener un efecto positivo, puede tener un efecto negativo o puede ser también neutro. Y solo van a limitar a la célula que sufrió esa mutación y no todo el organismo como lo plantea el cómics, por ejemplo. El cómic dice que si yo muta todo mi organismo y todo se convierte, me quedo como atrapado en esta mutación. Hulk estaba atrapado, su cuerpo estaba atrapado en esta mutación. El hombre araña no era ya una persona, sino que era el hombre araña. Ya no iba a ser nunca más un ser humano porque ya todo había cambiado. Lo picó una araña y todo cambió. Y si se fijan, quizás no sería tan cierto, porque si muta, asumiendo que lo pica una araña y esas células mutaron, no solo una, 10, 20 células mutaron, esas células que mutaron solo van a quedar ahí, no va a pasar nada. Puede salir un tumor, puede ser maligno, puede ser positivo incluso, pero no va a cambiar todo su cuerpo, solo se va a limitar a la célula que sufrió este problema. Y como decía Kaori, tiene que ver con las células. Las mutaciones ocurren en las células, en cada una de las células que conforman nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que quiere decir este gráfico. Y un poco más de lo mismo es que recordarles que se produce variabilidad. Lo que produce la variabilidad, lo que nosotros conversábamos al principio, son dos cosas: la recombinación genética, es decir, cómo heredamos nuestras características de los padres, y a la vez no solo la heredamos, sino que somos diferentes a ellos, y la mutación que ocurre en el ADN, y por lo tanto nosotros tenemos que reconocer que tenemos diferentes células. Por ejemplo, una célula somática que está en el hombro, cualquiera sea, con una estructura que ustedes conocen muy bien desde octavo, al menos con la profe Kimberly, y que dentro del núcleo, es decir, acá dentro del núcleo es lo que nosotros conocemos como ADN, y es en el ADN donde ocurren las mutaciones. Y si se fijan, es importante
porque en el ADN, si ocurre una mutación en el ADN, cambia, como tiene toda la información que necesita una célula, cambia completamente y cambia la célula y por lo tanto podría generar una mutación benigna, maligna o neutra. Un poco más de lo mismo, chicos, causas externas e internas, es decir, cambios en los mecanismos que se encargan de mantener el ADN, fallas en este mecanismo podría producir una mutación, pero también pueden ser externas, como bien lo dice esta imagen del cómic. Y estas mutaciones pueden ocurrir en dos células somáticas, células sexuales, aquellas que dan origen a los espermatozoides y los ovocitos, y aquellas células somáticas que forman todo nuestro cuerpo. Y que por lo tanto, si ocurren en nuestro cuerpo, no se van a heredar, porque las únicas células que pueden heredar esto son las células sexuales. Y los efectos son negativos, positivos o neutros. Y esta es una actividad de su guía en donde ustedes tenían que comparar el concepto científico de mutación que nosotros hemos estado discutiendo ahora con el concepto de ciencia ficción. Entonces, hagámoslo rápidamente, chicos. ¿Cuál es la unidad de mutación? Me refiero a unidad de mutación. ¿Quién muta en el concepto de la ciencia ficción? ¿Quién es el que muta? La célula. En el de ciencia ficción, en el que leyeron, por ejemplo en el Hulk, ¿quién muta? ¿Muta su célula? No. ¿Quién es? Suceso químico. Ya, es producto de un proceso químico, pero el que muta es el individuo. Cuando muta el hombre araña, muta el individuo. Cuando muta los X-Men, son los individuos completos. Es el individuo completo el que muta. El concepto científico, ¿quién muta? ¿Es el individuo completo? La célula. La célula, efectivamente la célula. La magnitud de las consecuencias. Supongamos que podemos medir la magnitud de las consecuencias como una magnitud baja, es decir, algún efecto bajo, un efecto variable, un efecto alto. En el concepto de ciencia ficción, ¿qué tan grandes son estas mutaciones? ¿Grandes, pequeñas, medianas, variables? Chicos y chicas. Grande al punto de invadir todo el individuo. Grandes al punto de invadir todo el individuo, muy bien. Y el concepto científico, ¿cuáles son las magnitudes? ¿Son grandes, son pequeñas? Depende del cambio científico, ¿no? Sí, el concepto científico, ¿cuáles son? Pequeña. Son pequeñas. Pueden ser pequeñas o pueden ser variables igual, también puede ser grandes. Fíjate que yo te daba el ejemplo, Benjamín, de esta mutación que me sale a mí y el tumor. Es grande igual, pero más que pequeñas podría ser variable. Los efectos, bueno, ya lo hablamos. El concepto de ciencia ficción por lo general son efectos que son positivos y beneficiosos. Neutros. En el de ciencia ficción, Benjamín, Sí, pues neutro. por ejemplo, el del hombre araña, ¿es neutro su efecto? Sí, pues porque no le puede decir a nadie que tiene poderes. Ya, porque no lo puede Es decir. algo negativo. Pero el efecto, Benja, el efecto es positivo. El efecto es positivo para él, sí. El efecto es positivo para él. Y en cambio, en el concepto Pero, científico. profe, Sí, Pablo. en el X-Men ¿Ya? hay mutantes que simplemente les cambia el color de pelo, les cambia la piel, les cambia el color de ojo por una mutación. Ya. Y esa mutación ya. Entonces, lo que me estás diciendo tú, Pablo, tiene que ver con la magnitud, porque probablemente, como dijo Kaori, que eran grandes al punto que afectaba a todo el individuo. Podríamos discutirlo en el punto que tú me estás diciendo. En efecto, el efecto de la mutación, como que te cambia la piel, es un efecto neutro. Es un efecto neutro, ya, que te cambia el color de pelo, ya, sí, tienes razón. Ya, acepto tu punto, Pablo, tienes razón. Entonces, en el cómics, en el concepto de ciencia ficción, pueden ser positivos o podrían ser neutros. Negativos, yo no conozco ningún mutante que haya sufrido un efecto negativo. Sigamos. ¿Qué causa la mutación? ¿Es un agente externo, interno?
Profe, le faltó el científico. Ya, pero ustedes saben, si ustedes son inteligentes. En la causa. ¿Qué causa la mutación? En el concepto científico, ¿qué podría causar una mutación? ¿Qué agentes? ¿Interno, externo? Interno y externo. Interno y externo, muy bien. ¿Y en el concepto de ciencia ficción? Interno. Externo. Externo. Siempre externo. La probabilidad de portar o de tener una mutación en el concepto científico. ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos una mutación? ¿Alta, baja, media? Baja. ¿Baja? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Alta. Sebastián, ¿por qué piensas que puede ser alta? Porque, no sé si esta era buena, pero cuando nuestros papás se unen y forman al hijo, ¿Sí? depende ¿cómo se dice? Del color de pelo del papá o de la mamá, o de los ojos del papá o de la mamá. Ya, sí, pero... Y eso yo creo que... ¿Mm? ¿no? Dale. No, ya se me olvidó, se me fue. Ya, bien. Sebastián, creo que ibas bien encaminado igual, y si se fijan la probabilidad de ser un portador de mutación, yo a través de mi diálogo ya les he indicado que si tomo el sol puedo mutar, por un agente químico puede mutar, y si se fijan, muchas veces el cáncer ocurre por mutación en nuestras células, y no solo eso, sino que podríamos investigar, y hay como un dicho muy popular que es como que ahora todo causa cáncer. El sol causa cáncer, las cremas causa cáncer, no sé, tomar agua del hervidor causa cáncer. Entonces, también les he comentado a través de mi diálogo que probablemente todos tenemos alguna mutación. Hay tantas mutaciones como individuos al menos. Si es que asumimos que hay una mutación por individuo, van a haber tantas mutaciones como individuos. Y es alta es la probabilidad de tener una mutación. En cambio, en el concepto de ciencia ficción, ¿cuál es la probabilidad de que uno mute? ¿De que haya mutantes? Alta. Una mutación es alta, baja. Yo pensaría que es baja. Es baja porque cuando ustedes ven Sí, yo también pienso que es como baja porque no, como que no todos son como, a ver, no hay tantos mutantes, entonces por eso en ciencia ficción sería baja la probabilidad. Baja, muy bien, Karen. De hecho, está muy acertada porque si vemos la película del Hombre Araña, nos damos cuenta de que, claro, el Hombre Araña es mutante, Octopus es mutante, ¿quién es el otro el que anda? El Duende Verde es mutante, pero son ellos. Hay más mutantes, pero si se fijan, es una ciudad entera y solo ellos son mutantes, por lo tanto, la probabilidad es súper baja. Entonces ya, quería que comparáramos estos conceptos, bien chicos. Y bueno, sigamos. Aquí viene la actividad número 2. Que la actividad número 2 era que ustedes tenían que leer la respuesta que ustedes habían creado en la encuesta que les hice por ¿cómo se llama esto? Por Google Forms. ¿Alguien la tiene ahí? ¿Alguien la leyó? ¿Alguien la leyó? Sí, no, tal vez. Ya, bueno, no importa. Lo importante es que ustedes vuelvan a leer esta pregunta. La respuesta que ustedes tuvieron se enviaba a su correo. Si alguien no tiene acceso a esa pregunta, si la perdió o lo que sea, me habla, yo se la entrego. Y tienen que responder estas preguntas. ¿Qué apreciación tienes de tu respuesta después de identificar el concepto de mutación? ¿Qué cambios harías ahora? La probabilidad de mutar es igual para todas las bacterias y si está tomando antibióticos, la probabilidad de que haya mutaciones es la misma.
Fíjense que para responder estas preguntas de nuevo tenemos que volver al problema y empezar a reconocer qué es lo que se nos estaba preguntando. Y esto es importante, reconocer qué se nos estaba preguntando. ¿Quién me puede ayudar a leer? Solo hasta este punto, luego otro estudiante hasta acá abajo y yo leo la pregunta. ¿Quién me puede ayudar a leer, por favor? Yo, profe. Ya, gracias, Lisette. ¿Ya hasta dónde? Hasta la marca que hice. Ya. Mutación de las bacterias de Daniel y Marcelo. Daniel y Marcelo tienen faringitis. La enfermedad es producida por una bacteria. Daniela fue al médico que le recetó un antibiótico, penicilina, mientras que Marcelo decidió curarse solo. Ya, gracias. ¿Quién sigue? Yo. Ya, vale, Pablo. Las bacterias que infectaron a Daniela y Marcelo son sensibles al antibiótico. En presencia de este, mueren. Sin embargo, existen bacterias que podrían volverse resistentes. No mueren en presencia del antibiótico. Ya, gracias, chiquillos. ¿Piensas que es más probable? Sí, dale. ¿Piensas que es más probable que la resistencia al antibiótico ocurra en las bacterias de Daniela o Marcelo? Justifica tu respuesta. Eso es lo que yo me refiero que ustedes tienen que leer. Entender, si se fijan acá, yo les planteo un problema que ustedes deben analizar y aquí está la pregunta. ¿Piensas que es más probable que la resistencia al antibiótico ocurra en la bacteria de Daniela o Marcelo? Y su respuesta debería ser, yo pienso que es más probable que la resistencia al antibiótico ocurra en las bacterias de Daniela. Yo pienso que, bla, 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 Marcelo. ¿Por qué? Y empiezo a justificar mi respuesta. ¿Por qué pienso yo que es probable que sea en la de Marcelo? ¿Por qué pienso yo que es probable que sea en la de Daniela? No necesito que me describan, no necesito que hagan una descripción de qué es una mutación, de qué es la resistencia, de qué es la penicilina y tantas otras cosas. Entonces, vamos a analizar el problema para que lo empecemos a entender entre todos. Estoy buscando ya. Entonces dice que tenemos a Daniela, ¿verdad? Y tenemos a Marcelo. Daniela y Marcelo. Y dice que ambos están enfermos, ¿verdad? ¿Qué enfermedad tienen Daniela y Marcelo? Faringitis. Tienen faringitis. ¿Y esa enfermedad es producida por qué? Por una bacteria. Por una bacteria. Entonces yo aquí estoy pintando las bacterias que tiene Daniela. ¿Y las bacterias son las mismas? ¿Son sensibles o son resistentes al antibiótico para las de Daniela y para las de Marcelo? Sensibles. ¿Para ambos son sensibles? Sí. Efectivamente, dice Daniela fue al médico que le recetó el antibiótico. Dice, empecemos. Tiene faringitis, la enfermedad es producida por una bacteria. Daniela infectada por bacterias, Marcelo infectado por bacterias. Daniela fue al médico que le recetó un antibiótico penicilina, mientras que Marcelo decidió curarse solo. Había estudiantes que decían que Marcelo se estaba automedicando y eso no lo dice el problema. No tienen que sacar ideas de donde no están. Solo refirámonos a esto. Las bacterias que infectaron a Daniela y Marcelo son sensibles al antibiótico. Entonces las que yo puse en azul son sensibles al antibiótico. En presencia de este, mueren. Sin embargo, existen bacterias que podrían volverse resistentes. Las bacterias que podrían volverse resistentes podrían estar en Daniela, porque dice que cualquiera puede volverse resistente, o podrían estar en Marcelo porque cualquiera puede volverse resistente. Entonces las que yo dibujé en rojo son las resistentes y son las que viven. Pero son las que viven en presencia del antibiótico, cuando tienen medicamentos. Cuando está el medicamento, son las que pueden vivir porque si no viven ambas. Entonces, haciendo este análisis, nosotros podemos decir que dice, ya, y Daniela fue al médico y le recetó penicilina. Se la inyectó, supongamos le inyectó penicilina. ¿Dónde es más probable que hayan ocurrido las mutaciones de Daniela y las mutaciones de Marcelo?
¿En quién es más probable que hayan ocurrido estas mutaciones? Daniela. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué piensas que en Daniela? Es porque es la única que recibió el antibiótico y las bacterias se adaptan y se vuelven inmunes. Las bacterias se adaptan y se vuelven inmunes. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Alguien quiere complementar la idea de Pablo? Fíjense. Profe, Sí, Seba. Vale, gracias. Dime. yo creo que también estoy de acuerdo con lo que dijo el Pablo, ¿Ya? ya que las bacterias que tiene Daniela de la faringitis Sí. pueden producir inmunidad en frente a los antibióticos, ya que van a saber cómo defenderse frente a esto. Bien. Bien, chiquillos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de mutación, las mutaciones son dependientes, por ejemplo, del medio externo. Por ejemplo, que yo tenga más o menos mutaciones. ¿Dependen del problema que yo esté enfrentando? Imagínense, hay una mutación, esto es un ejemplo hipotético, hay una mutación que a mí me hace resistente, no sé, a la alta radiación del sol. Cualquiera sea, una mutación que a mí me hace resistente a la radiación del sol. Esa mutación, si yo estoy en mi casa, ¿puede ocurrir? Si yo nunca salgo al sol, ¿puede ocurrir esa mutación? No, ¿Por qué no, Valentina? ¿Por qué no va a ocurrir esa mutación si yo estoy en mi casa? porque no le llegaría como el sol directamente. Ya. Pero si nosotros miramos este esquema de mutación, ¿dice que las mutaciones dependen del medio ambiente? No. Las mutaciones, chicos, son un proceso que es aleatorio. Pasa en todos nosotros de manera aleatoria. No porque nos enfrentemos a un problema ambiental vamos a tener una mutación. No porque nos enfrentemos a un problema cualquiera va a ocurrir una mutación. Por lo tanto, en el ejemplo que yo le estoy diciendo, hay una mutación en los seres humanos que es hipotético, ¿verdad? Que los protege contra el sol, naturalmente. Si yo estoy en mi casa, puedo también sufrir esa mutación porque no depende del sol. Si yo salgo, también voy a poder sufrir esa mutación porque no depende de cuánto me exponga. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, si nosotros aplicamos antibióticos, solo mueren las bacterias sensibles. Si yo no aplico, y viven las resistentes. Si yo no aplico antibiótico, ambas pueden vivir, tanto las resistentes como las sensibles. Ambas tienen las mismas probabilidades de vivir. Pero si yo aplico antibiótico, el antibiótico estará induciendo, voy a ocupar esa palabra, induciendo la mutación, según el concepto científico de mutación. Si yo digo que las mutaciones son al azar, ¿el antibiótico tiene algún efecto sobre la mutación? No, Valentina me dice no está muy segura. ¿Qué te hace pensar que no y qué te hace estar no tan segura? lo estoy pensando. Ya, sí, tranquila, todo el tiempo que necesites. ¿Profe? Sí. Pero si la enfermedad puede ser al azar, la cura también puede suceder que pueda ser al azar, que no funcione tampoco, que no se cause una mutación.
Sí, puede ser, porque si es al azar, pero la enfermedad no es al azar. Lo que yo digo que es al azar es la probabilidad de tener una mutación. Por lo tanto, estas bacterias que están sensibles, que son sensibles al antibiótico, tienen, no sé, un 50% de probabilidades de mutar y volverse rojas. Pero las de Marcelo también tienen un 50% de probabilidades de mutar y volverse rojas. Rojas refiriéndome a resistentes. Entonces, eso es lo que es al azar, no la enfermedad. Claro, pegarnos la enfermedad es un poco al azar. Si ustedes salen a la calle ahora, un coronavirus, no se van a pegar al azar el coronavirus, se lo van a pegar porque se lo están buscando. Pero sí, la mutación es al azar. Profe, ¿y usted cree que por esto del coronavirus nuestro cuerpo mute para como pasar esta etapa? Una buena pregunta, creo que vamos a hacer un trabajo con respecto a esto, de selección natural. ¿Será el coronavirus estará produciendo evolución en los seres humanos? ¿Los seres humanos estarán produciendo evolución en el virus? ¿Estarán evolucionando? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Usted qué opina sobre el coronavirus? Por lo que está pasando todo. ¿Usted qué piensa? Como profe de biología. Pienso que, si me preguntan por estas teorías conspiracionistas que hay de repente del coronavirus, creo que no. ¿Ah? No, pero como un bicho normal, así como un bicho normal. Sigue el boceto. Cállate, papá. Pienso que es terrible, por eso pienso que es terrible. Es terrible porque las pandemias ocurren en la vida, son normales de nosotros. Todas las especies se han enfrentado a alguna pandemia en algún momento. Todas las especies se han enfrentado a alguna pandemia, a algún virus que ha diezmado su población extremadamente. Piensen que si nosotros no tuviéramos el sistema de salud que tenemos, estoy diciendo que es el mejor del planeta, me refiero a nivel general. ¿Sí, Benja? Al Matías Miralles se le salió de la reunión. Pero que venga, no habilité otra cosa. Entonces, yo pienso que es terrible porque la medicina intenta salvar vidas y todos intentamos un poco salvar nuestras vidas. Y claro, la condición en la que estamos ahora, más que verlo como profe de biología y como que es un bicho, lo veo como muy desde la sociedad y desde lo que me afecta a mí estar encerrado hace 3 meses en mi casa. Salir solo a comprar pan un par de veces a la semana es fome. Así que, claro, con respecto a la biología, podríamos hacer una muy buena discusión con respecto a la evolución. Perdón, profe, ¿puede decir algo? ¿Dato curioso? Sí. ¿Usted sabe que en la historia hay pandemia cada 100 años? ¿Usted sabía eso, no? No. ¿Usted cree que creo que antes o después de la Segunda Guerra Mundial estuvo la gripe española? ¿Ya? Y ahora es el coronavirus y antes estuvo la peste negra y así sucesivas pandemias. Sí, es como extraño porque... Esa teoría me huele a YouTube. No es real, porque todavía dice que ocurren cada 100 años y no sé si es tan efectivo cada 100 años y que será como una constante, pero claro, lo que es constante es que nosotros sí o sí estamos expuestos a enfermedades y sí o sí, si no estamos preparados para nuestro sistema inmune para enfrentar estas enfermedades, nos vamos a morir y igual es complicado igual. Todo finalmente, yo jamás me imaginé que iba a vivir una pandemia, o sea, hace como 3 años, 4 años, que fue la del, o más años en verdad, que fue la de la fiebre porcina, la influenza porcina, y claro, quedó ahí y nada más, pero esta igual es terrible. No sé qué tanto más terrible ni cuánto tiempo vamos a estar en esta situación en verdad. Pero yo espero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, por eso hay que quedarse en la casa. Chicos. ¿Qué me habló, Benja? Sí, dime. No. Después de esta clase va a enviar otro link. No, se acaba porque tengo otra clase. Ya estoy terminando. Así que, volvemos a esto.
a nuestra clase. Gracias, chiquillos, por su pregunta. ¿Sí que me dijo, profe? Yo, que ¿usted cree que esto es como obra como natural para evitar la sobrepoblación en el mundo? No creo. No creo. Hay otras formas de controlar la población mundial. Creo yo, no sé, si fuera como algo maligno, no pienso que sería tan así. Igual hay muchas personas que piensan esto, por ejemplo, la idea de la evolución salió de una persona, o sea, Darwin se basó en una persona que decía que no podíamos seguir teniendo la misma cantidad de este crecimiento mundial de personas porque solo quedaría en una escasez. Entonces, claro, lo que tú dices es una cosa que se viene pensando desde hace mucho tiempo también. Desde 1800 al menos, que se viene pensando en la sobrepoblación mundial. Es como la película de los Avengers, Endgame. No he visto Avengers, solo vi una. Sí, pero ya, chicos, entonces, quedan 3 minutos, volvamos a esto y en algún momento podemos hablar de coronavirus y más. Fíjense que tanto Daniela como Marcelo se infectaron con una bacteria que es sensible al antibiótico y que ambas bacterias tienen la misma probabilidad de mutar y volverse resistentes. Si yo aplico antibiótico, probablemente no voy a estar induciendo que ocurran esos cambios. Solo van a vivir aquellas que se hicieron resistentes y aquellas que son sensibles van a morir. Pero que aplique antibiótico no va a aumentar la probabilidad de mutar. Eso es lo que no va a pasar. Que yo aplique antibiótico no va a aumentar la capacidad de mutar. ¿Todo más o menos claro? ¿O no? ¿Le quedan dudas todavía con respecto a esto? No. A mí no, profe. Ya, entonces la probabilidad de mutar es fija, es igual para todas las bacterias. Si yo las trato con antibióticos, da lo mismo, la misma probabilidad. Entonces, ¿piensas que es más probable que la resistencia al antibiótico ocurra en las bacterias de Daniela o Marcelo? Y ahí ustedes deberían responder, pienso que es igual de probable, y aún podrían pensar que Daniela, pienso que es igual de probable, pienso que es más probable que ocurra en las bacterias de Daniela porque se le está colocando antibiótico y lo que me dice el profe yo no lo creo. Corta. Sus respuestas son justificadas en la ciencia. Bien. Eso era lo importante de esto. Bueno, esto, entonces, cuando ustedes lean sus preguntas, tienen que ver qué apreciación tienes de tu respuesta antes de identificar el concepto científico, después de identificar el concepto científico. ¿Qué cambios podría hacer ahora en esta respuesta? ¿La probabilidad de mutar es igual en todas las bacterias? Y si está tomando antibióticos, ¿la posibilidad de que haya mutación es la misma? Estas son las cosas que tienen que tener en consideración. Entonces, para finalizar la clase, quiero decirles que hay 2 tipos de células, unas que son células somáticas y otras que son células sexuales. Las células somáticas solo se dividen para seguir reproduciéndose y las células sexuales producen las células sexuales, espermatozoides y ovocitos. Si una célula como esta llega a mutar, no se va a pasar a sus hijos. En cambio, si muta una célula sexual como un espermatozoide, sí va a ser heredada, mientras que esta no va a ser heredada porque está en una célula del hombro y por lo tanto el efecto o la mutación solo va a permanecer aquí y no se va a heredar a sus hijos. Y hay diferentes efectos, positivos, negativos y neutros para ambos. Y bueno, con esto terminamos la clase con esta idea general para que la entiendan. Recuerden que las clases se están grabando, así que van a poder verla en YouTube. Quiero que volvamos y hagamos este último análisis. Fíjense que los objetivos generales de esta unidad 2 son estos: aprender a hacer explicaciones científicas, y ya lo estamos aprendiendo a hacer. Esta falta todavía porque todavía no llegamos a esto. Y sí o sí tenemos que tenemos que pensar en la autorregulación. Autorregulación entendiendo cómo esta fue mi respuesta, así la estoy viendo ahora, así la puedo mejorar. Eso es autorregularse.
pensar en cómo mejorar a través de mis errores. Y solo lo podemos hacer a través de esta autoevaluación. Y el ejercicio que yo les pongo aquí es una autoevaluación, que miren su respuesta, que sean conscientes de esto y nada. Así que, chiquillos, se me acaba el tiempo, quiero alcanzar a despedirme. Gracias a todos y a todas los que prendieron sus cámaras. Muchas Fue